Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo, qué lindo, disfrutando de nuestro tejido. Miren, la propuesta de hoy, ordenamos las bolsitas en nuestra cocina, por favor, que andan dando vuelta por todos lados. Bueno, esta vez la propuesta es un vestidito es una blusita con una pollera. Es una pollera tubo. Esta vez no es ancha, no es con mucho frunce. Me gustó este estilo, así bien finita. Y nosotros cargamos por aquí las bolsitas y tenemos nuestras bolsitas, miren qué bonito los colores, cómo podemos combinar. Tenemos nuestras bolsitas ordenadas y sabemos dónde ir a buscar. Bueno, esta belleza no la podemos evitar, la vamos a ver seguro por tanto color y tanta alegría. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza que en un ratito la tejemos? Bueno, como vieron, hoy nos toca acomodar y ordenar nuestras bolsitas con estos vestiditos preciosos, súper originales. Son polleritas tubo con en la parte de arriba la blusita tejida y lo acompañamos con las puntillitas. Miren qué bonitos que son. Con un pedacito de tela, no necesariamente tienen que comprar. Busquemos que estoy segura que ustedes en algún rinconcito tienen un pedacito, porque miren, es aproximadamente 30 por 30. Esta es apenas un poquitito más ancha, se dobla al medio y se cose, se hace un tubo. Y con esta igual, miren qué bonitas. Acá tienen las dos opciones, una penita un poquito más y esta un poquito menos. La idea era hacerle una pollera tubo. Por lo general la vemos con mucho frunce, muy voluminosa la pollera, pero bueno, a mí me gustó darle este estilo y quedan realmente preciosas. Yo ya hace muchos años vengo haciendo este que es tan bonito y bueno, hoy estamos aquí para compartirlo. Miren, un pedacito de tela, una nada, 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 nada. Así que a reciclar, amigos, reciclemos. Si tenemos un pedacito de tela de alguna blusa nueva que quizás no nos va más, alguna camisa del marido, ligó el marido, con la manga tranquilamente pueden hacer su pollerita tubo. Y tejemos esto que lo hacemos en un periquete. Pueden elegir hilo de algodón, a mí me gustan mucho los colores, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben. Entonces combinamos colores con lanas, que tienen colores bien vibrantes, muy bonitos, pero obviamente eso siempre es a gusto, cada uno va a elegir el material preferido. Yo tengo mis lanitas de siempre, esta finita que la voy a tejer doble, pero bien puede ser hilo de algodón, si ustedes quieren, y más grueso también pueden hacerlo, porque yo lo estoy utilizando doble, o sea que sería un grosor de aproximadamente unos 1,5 milímetros, 2 milímetros quizás, así doble como está. Y lo voy a tejer con una aguja de aluminio 3,5 milímetros. ¿Y qué más necesitamos? Un poquito de hilo de coser, porque bueno, primero para hacer el tubo, obviamente que lo pueden coser a mano o a máquina si ustedes quieren. Y para coser la puntillita esta que le vamos a hacer, y una aguja lanera para hacerle una especie de festón, así podemos también sostener la puntillita de abajo. Eso es todo, miren qué bonito y qué detalle, como para hacer un regalo. Lo hacemos rapidísimo, en una tarde nos hacemos unas cuantas y nos vamos preparando regalitos para nuestros amores. Bueno, lo voy a dejar a un costadito y es súper fácil. También lo pueden acompañar tejiendo otro de las blusitas con un arito y por ejemplo para colgar repasadores, entonces se hacen un jueguito. Para las bolsitas, para colgar los repasadores, también pueden continuar la pollera y se hacen una agarradera, entonces se hacen todo un juego. Miren cuántas ideas hay. Esto es de lo que les hablaba, miren. Un pedacito de tela que mide 30 por 30. Yo lo doblé, lo cosí, en este caso lo doblé en un solo lado, ahí. Dejé la costura para atrás, lo planché ahí para que esté prolijito. Acá le agregué un pedacito, miren lo que les hablo siempre de reciclar. Luego viene la puntillita y esto está perfecto, es una telita que yo tengo muchísimas, tengo un baúl lleno de telas. Y este es otro pedacito de tela que también es apenas un poquitito más ancha. Esta está cosida a los dos lados, ¿ven? La costura queda de costado.
Lo único que le hice fue, bueno, yo lo cosí a máquina, pero ustedes lo pueden coser a mano. Le hacen un dobladillito aquí arriba, esto va a ir cosido luego a la blusita, y uno abajo, porque también vamos a coser para que no se nos pianten las bolsitas. Bueno, eso es todo, esta es la preparación. Ustedes van a elegir la medida. Yo les doy esta, que es una idea de la pollera tubo, ¿eh? Bueno, vamos a buscar, si tienen restitos de lana, viene perfecto, y si no, eligen, como les mostré recién los materiales, eligen colores. Yo acá tengo unas cuantas, no las pongo todas aquí porque este rinconcito, si no, los llenaría con todos mis colores. Pero por aquí tengo más colores y voy a comenzar. Voy a retirar esto y vamos a comenzar. Acá tengo este verde bonito y lo vamos a combinar. Ustedes ya saben, ¿tienen restitos? ¿Tienen esos bollitos que venimos haciendo últimamente, trabajitos para todos esos restitos? Y estamos haciendo trabajos muy lindos para utilizar todos esos bobillitos que están dando vuelta en casa también. Así que esto también es algo más para poder utilizar esos ovillitos, porque combinamos, aunque no sea el mismo grosor, le vamos combinando algunas salpicaditas con uno con otro y combinamos lindos colores. Vamos a tejer 30 cadenas y vamos a cerrar en un aro. La vamos a cerrar con un punto deslizado. Me quedo tejiendo. Acomodamos la cadenita que nos quede bien derechita, que no se vaya a torcer, y unimos en arito con un punto deslizado. Y aquí voy a levantar 3 cadenitas más porque es la altura de mi primer vareta, y por cada cadena que encuentro en la base voy a tejer una vareta. Miren qué simple. Así que así como estamos con este arito empezamos a tejer varetas. Bueno, miren qué fácil. Así. De paso me voy llevando la colita de inicio y la voy escondiendo dentro del mismo tejido. ¿Ven? Esto. Bueno, yo me quedo tejiendo a dar toda la vueltita y ya les comento cómo seguimos. Bueno, cuando damos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado buscando la primer vareta, que en este caso es la de cadenitas, y vamos a cambiar de color para que esta blusita quede bien vistosa y bonita combinada. Esto sería la parte del escote. Así que me busco el otro colorcito y ya empezamos. Acá tengo mi color nuevo para empezar a combinar. Y aquí sobre esta cadenita de varetas voy a volver a levantar 3 cadenas y le doy la altura a una vareta. Tomo lazada, salto al lado. Y vamos a ir cerrando de a 2, así. Y vamos a separar con 2 cadenitas. Ahí me voy al lado y repito el punto. Y así vamos a ir tejiendo, miren. Una vareta pero no la cierro, tomo lazada, voy al lado, tejo la otra vareta, las mantengo ahí en la aguja, ahora sí tomo lazada y cierro. 2 cadenitas y repito el punto. Así durante toda la hilera. Cuando llegamos al otro extremo, cerramos con un puntito deslizado y a cambiar de color. ¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar. Así de bonito. Me quedo tejiendo. Bueno, miren qué vamos a hacer. Este yo lo voy a dejar para atrás, que es la unión. Igual las colitas estas me las voy llevando con el tejido. Vamos a abrir y vamos a separar 5 de estos puntos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a juntar y vamos a dejar una marquita ahí para luego hacer aquí la manguita. Entonces tengo 5 de este lado, voy a contar 5 de este otro lado. Dejo ahí uno en el medio, 2 de este lado y 2 de este lado. Aquí separo los otros 5. Entonces yo sé que esto y esto va a ser la manga, y la parte del centro vamos a tejer todo en punto bajo, que ahora se los voy a mostrar porque va a ser lo que sería el cuerpito, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a sacar los marcadores porque realmente sé dónde están ubicados
Pero ustedes marcan, le ponen un alfilercito y ya con eso es suficiente. Bueno, entonces tengo aquí en el medio uno y estos dos. Voy a comenzar acá. Acá voy a comenzar a tejer lo que sería el voladito de la manga. Entonces, en el medio de estas dos varetas cerradas, acá voy a pinchar y voy a tejer un punto bajo. Hago una colita, una cadenita, perdón, y en mi punto bajo. Voy a tomar lazada y dentro de este arquito de 2 cadenas voy a tejer 4 varetas. Esto me va a dar una especie de ondita que funciona como si fuese una puntillita de la manga. Ahí tengo 3 y 4. Voy nuevamente a la base de estas 2 varetas que están juntitas y tejo un punto bajo. ¿Ven? Entonces me queda este pequeño abanico que me da la sensación de que es una puntillita para la manga. Queda realmente bonito y lo vamos haciendo este trabajo súper rápido. Miren qué bien que vamos. Tengo las 4 varetas, voy al lado, punto bajo. Les voy a mostrar esta manga, la otra la tienen que hacer igual. Son 4 de estos abanicos. 2, 3, voy a extender un poquito mi lana. Ahí. 4, me faltaría uno más. Me quedo tejiendo uno más y ya les digo cómo seguimos. Bueno, una vez que terminamos con los 4 voladitos, estas onditas, vamos a tejer dentro del arquito 2 puntos bajos. En donde están las 2 varetas juntas va 1 y dentro del arquito 2 puntos bajos. Así hasta llegar al otro espacio de la manga y volvemos a repetir en esos 4 arquitos estas onditas. Acá. ¿Ven? Ahí. Entonces ahora comenzamos con los 4 estos espacios para hacer los voladitos de la manga y luego terminamos con este lateral con puntitos bajos. Así que yo comienzo acá y me quedo tejiendo. Miren, ya di toda la vuelta y repetí los puntos de este lado. Ahora vamos a levantar, vamos a tejer esta hilera. Si ustedes quieren, cambian de color. Acá es una hilera cortita de medias varetas. Entonces yo voy a hacer aquí, donde tengo el punto bajo, una media vareta. Miren, como cuando hacemos los suéteres, si alguna vez hicieron los suéteres en forma circular, bueno, acá vamos a hacer igual. Hice la media vareta, voy a juntar lo que sería separar la manga, tomo lazada y me voy al punto bajo donde sostuve este abanico y tejo una media vareta. Entonces acá separamos, miren lo que es la manguita, igual que un suéter cuando hacemos en circular. Bueno, ahora vamos a ir tejiendo medias varetas por cada punto. Ahí, ¿ven? Me quedo tejiendo. Miren, acá llegué a donde empieza el abanico de la otra manga y vuelvo a repetir lo mismo. Tomo la lazada y lo sujeto de este lado del cuerpito. Bien, va a ser ropita de muñequitas para las niñas que les vestimos sus muñecas. Y termino de tejer esta hilera igual que hice en la parte de adelante. Entonces ya separamos lo que son las manguitas del cuerpito. Y nos queda hacer un par de hileritas más y ya casi lo tenemos. Me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar. Ahora vamos a combinar con otro color. Voy a empezar por acá. Voy a empezar del otro lado. Vamos a hacer una especie de V. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 varetas, miren, en un solo punto, o sea que levanto 3 cadenitas. Voy a separar con una cadenita y vuelvo a tejer una vareta en el mismo punto. Entonces hacemos esta especie de V. Y salto un punto de base, voy al lado y vuelvo a tejer este punto.
que una amiga hace poco en YouTube me decía que ella en su país a esta B la llaman V. Porque yo siempre digo, como lo vemos nosotros en nuestro país, una B corta en imprenta, se ve como que es una B. Bueno, ustedes sé que si son de otro país, la mencionan de otra manera, es como una V. Bueno, vareta, cadena, vareta, siempre vamos a saltar un punto de base. Entonces empieza a tomar como un vuelo. ¿Ven? Así toda la vuelta, me quedo tejiendo. Cuando doy toda la vuelta, cierro. Voy a saltar dentro de esta especie de B, ahí, con un puntito deslizado. Y sobre este mismo punto vuelvo a repetir una hilera exactamente igual. Hago esta B, salto adentro del anterior y voy a tejer un punto sobre otro. Igual, la misma hilera vamos a repetir. Así que me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar y ahora vamos a volver a combinar un color y vamos a hacer así. Fácil, fácil. Como todas las vueltas, son fáciles. Entramos aquí en uno de estos huequitos y hacemos un punto bajo, una cadena al aire, salto entre medio de las dos B, punto bajo, cadena al aire, en el medio, punto bajo, cadena al aire y así vamos a ir tejiendo para dar toda la vuelta. Una cadenita y solo saltamos una vareta de base, ¿ven? Ahí. Me quedo tejiendo porque esto, miren, que es súper, súper para principiantes. Les digo que se van a hacer un trabajito muy, muy bonito para lucir en su cocina o para regalar. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, una vez que dimos toda la vuelta, obviamente cortamos para combinar un color distinto. Si quieren, si ustedes quieren hacerlo en un color solo, lo pueden hacer también. Pero bueno, es cuestión de gustos. Vamos a empezar con un punto bajo en cualquiera de estos puntitos aquí. Y ahora vamos a tejer medias varetas. Pero miren, en uno hacemos un punto bajo. Vamos a repetir este movimiento que hicimos acá con varetas, solo que lo vamos a hacer con medias varetas y solamente 3. Miren así. Salto aquí adentro y tejo 3 medias varetas juntitas. ¿Bien? Entonces le estamos haciendo como una puntillita al borde de la blusa. Hice las 3, salto al lado y tejo un punto bajo. ¿Ven? Ahora, nuevamente las 3 medias varetas juntitas. Ahí una, va la segunda. Voy a soltar un poquito de niebla. Y acá hago la tercera. Ahí. Y luego el punto bajo. Así vamos a ir repitiendo todo alrededor y ya terminamos con el borde de la blusita. Me quedo tejiendo. Bueno, así es como queda la blusita. Si ustedes le quieren dar más vueltas y hacerla un poquito más larga, la pueden hacer. Ahora lo que vamos a hacer es el arito para colgar. Y esto es muy simple. Vamos a dar toda una vuelta en punto bajo. ¿Ven? Ahí. Si ustedes creen necesario tener que hacer algún tipo de disminución, 2 o 3 puntitos para cerrar un poco lo que es el escote de la blusita, lo hacen. Ustedes eso lo tienen que ir viendo según el trabajo, cómo les haya quedado con el material que han utilizado. Entonces, yo creo que voy a hacer 2 disminuciones de este lado y 2 de este lado para la blusita que tengo aquí con el material que estoy tejiendo. Pero ustedes se fijan, eso lo van a ir viendo porque no todas van a quedar del mismo tamaño, obviamente porque tejemos con materiales distintos. Ven acá, por ejemplo, si yo quiero hacer una disminución, miren lo que voy a hacer. Directamente salto este punto y voy al lado, porque es un trabajo tan pequeño que esto es una manera de disminuir y no se nota ahí. Entonces sigo tejiendo. Cuando llego al otro lado de la manga, vuelvo a repetir este movimiento. Y le voy a cerrar apenitas un poco lo que sería el escote de la blusa. ¿Ven? Ahí.
por ejemplo, tejería el último. Esta es la colita que me fui llevando. Este punto no lo tejo y salto. Ahí. Y así me voy a quedar tejiendo hasta llegar a este borde nuevamente. Y ya les indico cómo hacemos el arito. Me quedo tejiendo. Acá voy a cerrar con un puntito deslizado. Y para colgar simplemente hacemos un arito de cadenas. Ustedes van a elegir también el tamaño que quieren, pero calculen entre unos 20, 25. También va a depender, como les decía, el grosor de su lana. Ahí más o menos ustedes ven que sea cómodo el arito para poder colgarlo. Vamos a saltar 2, 3 puntitos y acá simplemente lo sujetamos con un punto deslizado. Hacemos un nudito. Voy a cortar la hebra para luego enhebrarla y esconderla por dentro. Y este es el arito, miren. Así ya tenemos la blusita lista para coserla. Miren, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dar vuelta hasta donde viene la base de este punto B. Y simplemente podemos poner unos alfileres y repartimos los 4 extremos de la bolsita. Uno aquí adelante, uno en el lateral, uno por detrás y uno de este lado. Y con una aguja de coser y con hilo de coser le vamos a dar puntaditas a mano para sostener lo que sería la bolsita. Así que me voy a quedar haciendo ese trabajito y ya les muestro cómo terminamos. Esto quedaría ahí adentro. La bolsita queda bien adentro de la blusa. Y acá le vamos a hacer la puntillita de más arriba del zócalo de la pollera y la puntillita que va aquí, que ya se las voy a indicar cómo la hacemos. Bueno, para la puntillita que va aquí en medio de la pollera, acá ya está cosido. Le hice unos fruncecitos muy pequeños para que entre en la bolsita tranquilamente. Entonces, para la puntillita vamos a hacer así. Tejemos cadenas. La vamos a ir haciendo a medida que la vamos tejiendo aquí, así que vamos a elegir el largo necesario de la tela con la misma puntillita que vamos tejiendo. Miren, tejo 2 cadenitas, ahora voy a tejer 3 más y vuelvo a la segunda cadenita de base, tejo un punto deslizado. Esto va a ser la puntillita, miren lo que es, una ternura. 2 cadenitas que va a ser de separación, vuelvo a tejer 3 a partir de esas 2, regreso y en la segunda tejo el punto, ahí no era un punto deslizado, era un punto bajo. Bueno, ahí va de nuevo, se los vuelvo a explicar. 1, 2, que son para separar. Vuelvo a tejer 3 cadenitas, regreso a la segunda, saco la hebra y cierro. Era un puntito bajo, no era un puntito deslizado, pero bueno, así ya más o menos me van conociendo. Cada tanto unos líos bárbaros, pero bueno, las cosas salen muy bonitas. Miren cómo le tiene que quedar. Es como una especie de picot, algo así. 1, 2, 3, vuelvo a la segunda cadenita, traigo la lazada y cierro. ¿Ven? Así. Esto nos va a permitir darle el largo necesario, sea cual fuere el ancho de la bolsa, porque nosotros vamos a ir tejiendo a medida que necesitamos. Miren qué bonito. Pueden poner una, pueden poner 2, 3 colores, 3 puntillitas ahí cosidas. Todo eso lo van a elegir ustedes, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo hasta que me dé toda la vuelta de la tela, que me alcance luego para poder coserla. Me quedo tejiendo. Vieron que es súper fácil. Miren esto para los puñitos de las remeras o para el cuello de una remera. Si ustedes lo quieren hacer en hilo de algodón, quedan preciosas. Miren cuántas ideas que vamos dando, ¿no? ¿Qué nos queda? Simplemente coserla. Acá con el mismo colorcito, una aguja dentro de todo finita. Yo acá como le hice una pequeña unión en la tela, entonces aprovecho y coso aquí esta puntillita con el mismo color. O pueden usar un hilo de coser, el hilo de coser común, si es al tono.
Total, esto va a quedar por dentro. De todas maneras, siempre hacer prolijo el trabajo, aunque las puntadas queden por dentro. Bueno, me voy a quedar tejiendo a que dé toda la vueltita. Ven, yo hice el largo de la puntillita y lo coso. Ya lo vamos terminando, ¿eh? ¿Me quedo cosiendo? Bueno, acá ya la cosí y acá en la parte baja yo le hice una especie de, digo una especie, es una especie de festón. Bueno, es como para sostener luego el último bordadito que le vamos a hacer. Miren, pueden hacer esto, esta especie de festoncito, porque es para sostener luego los puntitos que vamos a ir tejiendo, para hacer la última puntillita. O pueden hacer otra de estas y se la cosen directamente, ¿eh? Y hacen esta misma puntillita que hicimos recién. Pero bueno, acá yo quería hacer como más o menos parecido a lo que hicimos con las manguitas. Entonces directamente con una agujita de estas finitas, laneras, pero las finitas, vieron que no son tan con la punta muy gruesa, que no es muy gruesa la aguja, nos permite hacer este bordecito. Así que me voy a quedar tejiendo, por eso digo especie de festón. Yo no sé mucho de bordado, pero bueno, me juego, como digo siempre, juguemos. Yo juego. Ustedes saben que me mando, hago cosas y lo que me gusta lo comparto. Así todas podemos hacer cositas lindas, bonitas para nuestro hogar. Bueno, esto es lo que estoy haciendo, este movimiento. Así que es para luego sostener mis puntos, ¿sí? Me quedo haciendo esta especie de bordadito, de festoncito. Bueno, ¿ven? Ahí como para sostener los puntitos que vamos a hacer ahora. Y vamos a hacer muy similar a lo que hicimos en la manguita. Acá un punto bajo. Y en el próximo punto tejemos medias varetas. Hacemos 3 o hacemos 4. Vamos viendo. Acá yo voy a hacer 4. Cómo nos va quedando y si nos gusta. En el próximo un punto bajo y así en el que sigue hacemos este abanico, esta ondita que se forma con las medias varetas. Tengo 3, tengo 4 y al lado el punto bajo. Este es el movimiento que vamos a hacer todo alrededor. Bueno, miren, acá le hice esta puntillita. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Cerrar 2 de los costaditos y dejar una abertura en el centro como para que salgan las bolsitas. Miren, ¿ven? Entonces yo enhebré para coser ahí estos voladitos de este lado, luego coso los de este lado y voy a dejar una abertura de unos, calculo que unos 3-4 centímetros en el centro, pero es para que nos permita que salga la bolsita, ¿ven? Es muy poquito, simplemente cosemos ahí con el mismo color, ¿ven? Y listo, así que me quedo cosiendo esto y eso es todo. Vamos a cargar las bolsitas por aquí arriba y ya tenemos para colgar esta belleza. Por aquí sacamos las bolsitas y siempre esto se va a mantener llenito porque las bolsitas estas abundan en todas las casas. Y bueno, esto es todo el trabajo, muy simple, muy bonito. Espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo estas cositas con el material que tengan, si es hilos, si son restitos. Estos ustedes vieron que son apenitas unos puchitos de colores para combinar y tenemos este trabajo precioso para decorar nuestro hogar y tener más ordenada las bolsitas y tenerlas a mano. Bueno, les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus visitas y como siempre espero que se suscriban y así ustedes están siempre al tanto de todos los trabajos que hacemos. Recuerden, los miércoles y los sábados estamos subiendo siempre un tutorial. Muchas gracias, un besito. Chao.